Bueno, buenas tardes. Demos inicio ahora sí formal a esta lección de la semana 3 de este curso de estructuras de acero. La idea sería hoy seguir estudiando el diseño de elementos en tensión con la base de que ustedes ya revisaron el material. Entonces nos dedicaríamos más que todo a ver algunos ejemplos, hacer algunos números para que vean cómo funciona esto. Ese sería básicamente lo que tenemos planeado la tarde de hoy. Además de que les había prometido un examen corto, más adelante lo haremos, pero básicamente sería seguir trabajando sobre el diseño de elementos en tensión. ¿Hay alguna duda sobre el material? Profe, yo con los ejemplos de las lecturas, el primer ejemplo sí no me quedó como muy claro, pero no sé si será lo que vamos a repasar y demás. Exclusivamente o ese ejemplo de la lectura, quizás no, pero sí la idea es hacer algunos ejemplos. Quizás con base, si vemos otros ejemplos, puedas ver el otro, el que está ahí en el documento, ¿de acuerdo? Pero no tenía previsto así como ver exclusivamente ese ejercicio. ¿Está bien? Sí, claro, profe, igual Profe, Daisy ya no queda tan claro, tal vez ahí en Sí, consultas y ahí demás se sí. puede ampliar. Claro que sí. Sí, señorita. y con la parte del material, de la parte del repaso de conceptos, eso se nos va a generar como las respuestas para verificar si... Que había como un pequeño cuestionario al final. Ajá, sí, antes de los ejemplos. En realidad eso estaba ahí como para que se preguntaran al final. No lo tengo así incluido como verlo puntualmente, porque tengo otra actividad prevista para eso. Pero si gusta, en algún momento podemos verlo puntualmente, no hay ningún problema. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a usar las votaciones del Zoom para eh, eh, ver qué tan afinados están con la materia, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a lanzar unas preguntas sencillas donde les voy a pedir que voten. La primera es, dos fallas que hay que controlar en el diseño de elementos en tensión son, y lanzo la pregunta. Ahí la pueden ver, ¿no? Les está llegando. De mi parte no, profe. No les llega. Sí, profe, ya, A mí ya vi sí. en pantalla. Ok, Ah, que sí, ya, ya. ok, sí. Bueno, esto no tiene un carácter de puntuación ni nada de esto en la evaluación del curso. Entonces voy a esperar que exista una buena cantidad de respuestas y tratamos de discutirla. Y las respuestas de ustedes mencionan que un 16% escogió la primera pregunta, falla por fluencia y pandeo, ¿no? En general, bueno, no hemos visto la flexión, no hemos visto el pandeo, ¿verdad? Y el pandeo más se debe a elementos que están en compresión, no los elementos nuestros que estamos estudiando en pandeo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Un 3% señaló que fallas que hay que controlar son una deflexión excesiva y la fluencia. En cierto sentido, sí, si un elemento en tensión, digámoslo así, se estira mucho, ¿verdad? Habrá que controlar ese estiramiento hasta un límite, ¿verdad? Sin embargo, no es, digamos, si bien es cierto, es una falla, no se considera así explícitamente. Hablamos la vez pasada que más bien vamos a decir que un elemento en tensión falla cuando los esfuerzos en su sección transversal alcanzan el valor máximo del acero, el esfuerzo de fluencia. Entonces decimos, hay una falla por fluencia.
o cuando el esfuerzo en el elemento es igual al esfuerzo de fluencia del acero, entonces decimos falla. Pero que también, y sobre todo es más fácil verlo en secciones de acero que tengan huecos, que el mismo acero se puede fracturar, ¿no? Entonces, a eso le llamamos una falla por fractura, por ruptura, ¿no? Y básicamente, entonces, estas son las dos fallas que tenemos que controlar a la hora de diseñar elementos en tensión, ¿no? Ya veremos, digamos, cuando veamos vigas, que hay que controlar otro tipo de fallas. En vigas sí hay que controlar varios, más de 5, digamos, tipos de fallas. En tensión básicamente es falla por fluencia o falla por fractura. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta correcta, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Está claro? Sí, profe, todo claro. Bien. Otra preguntilla. Pregunta número 2. El área neta, AN, se define como, algo hablamos de esto en el material estaba, ¿cómo se define el área neta en una sección de acero en tensión? El área total de la sección, el área transversal, incluyendo los traslapos, el área bruta, menos el área de los huecos, o ninguna. Y entonces estos son los resultados, ¿no? El 80% de ustedes, 26, dice que el área neta es el área bruta, el área de la sección transversal, le llamamos área bruta, menos el área de los huecos, efectivamente. Y eso nos sirve para calcular la resistencia precisamente a la fractura o la ruptura de nuestra sección de acero. Podría ser el caso de que sea igual al área total de la sección transversal, si digamos, si no existieran huecos, tal vez en una sección que no tenga huecos. En muchos casos también no tienen, sobre todo cuando las uniones se hacen soldadas. Pero digamos, esa primera opción era un caso particular, ¿verdad? En general, el área bruta se define como el área de los huecos, ¿no? Si no hay huecos, pues será igual al área bruta, ¿verdad? Entonces la respuesta buena, correcta, es el área bruta menos el área de los huecos. Ahora veremos cómo calcular esa área neta, ¿no? Bien, otra pregunta. El área neta efectiva, que se le llama AE, A sub E, se calcula como, y ahí aparecen las fórmulas, ¿no? 0.75 del área bruta, un U por el área neta o un U por el área bruta. Hay 29 de ustedes, voy a pararla y entonces, de nuevo, aquí hay un poco más variaciones en respuestas, pero en realidad el área efectiva, se habla también de área efectiva neta, va a ser igual a un coeficiente U. Ustedes ya lo conocen, ahora trabajaremos un poco en cómo determinarlo por el área neta de esa sección. Así se define el área efectiva en un elemento en tensión. Los otros dos casos, el primero y el tercero, podrían ser casos particulares de esta pregunta, ¿verdad? U puede tener el valor de 0.75. Y como dije antes, el área bruta podría ser igual al área neta, ¿no? AN igual a G, sobre todo en uniones soldadas. Pero en general, el área efectiva neta es igual a un coeficiente U por el área neta, ¿no? Y esto se usa, esta área efectiva se usa en las uniones de los elementos en tensión, cuando hay uniones o en los traslapos. Ok, pregunta número, vamos a ver, número 4.
Dos factores que intervienen en el coeficiente U son, bueno, este es el mismo coeficiente de la pregunta anterior. Y ahí en el documento se citaban algunos factores que intervienen o que causan este coeficiente U, o que son la causa de utilizar este coeficiente U. Primero que todo, se usa en las uniones. Y como sabemos, o como podría resultar obvio, una unión siempre es el punto más débil, ¿no? De una estructura, hasta incluso en el cuerpo humano. Siempre el codo es más débil que todo el brazo. Ahora, ¿qué factores hacen que sea esto más débil? En el documento se hablaba de varias causas, pero básicamente toma en cuenta la eficiencia de esa unión. Y las uniones no son 100% eficientes. Se hablaba entre varios factores y los que hablaba ahí propiamente, digamos que coinciden con lo que mencionaba la lectura, es mucho depende del espaciamiento de esos tornillos, ¿no? Y también de la concentración de esfuerzos en los tornillos, en las zonas donde se da la unión. Por lo tanto, la segunda sería la opción correcta. El proceso de fabricación, como dice la última pregunta, efectivamente es causa de esa eficiencia en la unión, pero ya el proceso de montaje no, ¿verdad? Ya el proceso de montaje ya es en el ciclo. Entonces, como que no tiene mucho que ver en esa eficiencia de la unión. Efectivamente, la utilidad del material es otra causa, otro factor que interviene en el coeficiente U, pero cuando le ponemos y su esfuerzo es muy general, ¿no? Entonces pienso que sí, directamente lo correcto es el espaciamiento de los tornillos y la concentración de esfuerzo, la concentración de esfuerzo, no el esfuerzo en sí. La utilidad es otro factor efectivo y también el proceso de fabricación. Pero, digamos, dos exactamente que mencionaba la lectura es el espaciamiento de tornillos y la concentración de los esfuerzos. Una mayoría, el 63%, acertó con esta respuesta, ¿no? Ok. Creo que tengo otra pregunta por acá. Pregunta número 5. Y creo que es la última. ¿Qué valor de coeficiente U usaría si tienen un perfil W con más de 3 tornillos por línea y que tiene una velación de BF, el ancho del patín, menor o igual a 2/3 el peralte de la sección? Recuerden que había una tabla para determinar el coeficiente U. Ese es uno de los casos de esa tabla. Entonces, para contestarla tendrían que revisar esa tabla, ¿no? Bueno, esta pregunta era más particular, ¿verdad? Quería ir a una tabla y buscarla. Más tarde vamos a trabajar sobre la misma tabla, pero básicamente era ir a buscar uno de los casos. Y precisamente para el perfil W, la tabla da básicamente dos situaciones. Una cuando se cumple con BF menor a 2/3 y otra cuando el BF es mayor a 2/3. Hay dos situaciones. Creo que en este caso era la situación de BF menor de 2/3 de B y entonces el coeficiente que da la tabla U vale 0.85. Pero la idea era que se fueran a fijar en la tabla. ¿Ok? Y esto lo acertaron el 62% de ustedes, ¿no? Era un poquillo de cuidado en esa tabla. Bueno, empecemos con hacer algunos números, ¿no? Voy a partir de que revisaron el documento, de que no hay grandes lagunas, digamos. De hecho, las preguntas, la mayoría acertaba, ¿no? Entonces veamos algunos casos, ¿no?
de esto. Y lo primero es, mira que yo estoy grabando. Sí. Ok. Entonces, de todo el material que leyeron, tratemos de clarificar un poco con ejemplos. Y lo primero era lo que es, digamos, el área neta y la determinación del área neta, ¿no? Entonces, hablamos de área neta, ¿no? En términos generales, eso es más fácil, insisto, verlo en una situación donde nuestro elemento, ¿no? En tensión y la fuerza, es importante que la fuerza aplicada, vamos a suponer que viaja o se ubica a lo largo del eje longitudinal del elemento, ¿no? De manera concéntrica. Ahí está viajando nuestra fuerza en tensión, ¿no? Hay algunas secciones que tienen agujeros en acero, mientras menos acero tenga uno, mejor porque el acero pagamos menos por él. Entonces, en estas partes donde hay los huecos es donde hablamos del área neta, ¿no? Y el área bruta sería en cualquier otra sección donde no estén los huecos. Si lo vemos como en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces tendríamos una pieza, digamos que sea rectangular, de un espesor T, de un ancho B, y de una longitud, pues, que por ahora no importa mucho. Entonces, el área bruta sería igual al ancho de la sección por el T, ¿no? Aunque parezca muy obvio. Y definimos el área neta como el área bruta, B por T, menos el área de los huecos, ¿no? El área de los huecos. Y este supone que sería un hueco de un diámetro dado, ¿no? 1 pulgada, 2 pulgadas, ¿no? Entonces, es como partir este elemento, que tengamos el huequillo ahí, ¿verdad? Entonces partimos el elemento acá. Si yo lo parto ahí, entonces me va a quedar una sección así, ¿no? Y me quedan estas partes de acá, ¿no? Esto es lo que conforma el área neta de la sección. Siempre esto es el D, el B, mejor dicho, y este siempre va a ser el espesor, ¿no? Entonces, es esta área que estoy vallando, ¿no? Y de aquí a acá, esto sería el diámetro del tornillo, ¿no? Entonces, el área de los huecos es igual a el D, el T o el espesor, por el D. Solo que hay que poner atención, dice la especificación, al diámetro del hueco, para calcular el área neta hay que aumentarlo 1/8 de pulgada. ¿Ok? Eso es por especificación A y SC. Para calcular el área neta al diámetro del hueco, hay que aumentarle 1/8, ¿no? Y entonces el área neta se convierte en área bruta menos el área de los huecos, que sería el diámetro del tornillo más 1/8, ¿no? Por el espesor de la sección. ¿Ok? Bien, esto en el caso, digamos, de que tengamos un solo hueco, ¿no? Este ejemplo trata de ver varios conceptos, donde ya no solo hay un hueco, sino hay varios huecos o tornillos. Y esos tornillos están escalados, que llaman, ¿verdad? No están en la misma línea, por decir algo, ¿verdad? Aquí tendríamos, digamos, una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas. ¿Ok? Estos serían tornillos
tornillos escalonados. Escalonados. ¿De acuerdo? Más fácil. Tenemos una sección acá, sometida a una carga P, general PU, ya combinada, ¿verdad? Y tenemos huecos acá en diferentes escalonados, ¿no? ¿Ok? Y entonces, esta separación de acá es lo que vamos a llamar S. El S es la separación entre los tornillos a lo largo del eje del elemento. Le llamamos también el paso del tornillo, ¿no? Y la separación ahora transversal es lo que le llamamos el gramil, que esto es igual al gramil. ¿Ok? Entonces, esta sección podría fallar de varias maneras. Una es que falle, ya dijimos, por esta parte, ¿no? En ese hueco, se parta la cera ahí. Otra posibilidad es que se parta, no en el primero, sino en el segundo tornillo, ¿verdad? Otra posibilidad es que se parta acá o se fracture en el tercer tornillo. Para efectos nuestros, ¿verdad? Todas estas áreas netas serían iguales, el área bruta menos el área de un hueco. Pero también podría fallar acá en un camino que sea pasando por varios tornillos. A, llamémosle B, llamémosle C y llamémosle D acá. Puede fallar por acá también, ¿no? Que se parta el acero en esta superficie, ¿no? Entonces, en este caso, esto es propiamente lo que llamamos tornillos escalonados, ¿no? Y la especificación habla de que hay que considerar todas las posibles caminos donde pueda fallar una sección. Entonces debemos calcular una sección donde hay un tornillo, una sección tal como esta escalonada, y tenemos que calcularla, ¿no? Para el caso de los tornillos escalonados, se habla la especificación de que para calcular el área neta, que es igual a la área bruta menos el área de los huecos, por cada superficie inclinada, como esta, hay que sumar un término S al cuadrado entre 4G, por cada superficie inclinada, ¿no? Y este término en realidad es por longitud, es una dimensión, metros, centímetros. Hay que multiplicarlo por T para tenerlo en términos de área, ¿no? Entonces, la receta es que en un camino de ruptura donde hay tornillos escalonados, por cada superficie inclinada hay que sumar este término, S cuadrado entre 4G, ¿no? Donde S es el paso y G es el gramil de los tornillos. Y lo multiplicamos por el espesor del elemento para obtener un área. Y así calculamos el área neta en tornillos escalonados. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Este ejercicio es un poco más complejo porque vean que tenemos un angular. Ese angular tiene agujeros, tal como están acá, separados 1,5 pulgadas. O sea, el paso de los tornillos es 1,5 pulgadas. Pero tiene agujeros tanto en esta ala como en esta otra ala. Además de tener agujeros en ambas alas, es un angular, está como doblado. Entonces, el secreto para este tipo de situaciones es lo que se llama desdoblar la pieza o el elemento. ¿Ok? Mira, pasar imagínense que los vamos a desdoblar así físicamente y entonces desdoblamos la sección y nos queda esta sección acá.
Ok, entonces el secreto en estas secciones dobladas, el secreto es desdoblarlas. Ok. Entonces cuando uno desdobla una sección de estas, hay que tener cuidado en las dimensiones finales. Básicamente lo que tenemos que hacer es, esta sección es un angular 8, esto mide 8 pulgadas, esto mide 6 pulgadas, y entonces y es una sección, un angular, pongámoslo así, 6 por 8 por media pulgada. Media pulgada es el espesor de esta sección, ¿no? Así es la nomenclatura de los angulares. Entonces, el cuidado que tenemos que tener cuando desdoblamos la sección es que no es el peralte total, no es la suma de los dos, no es 8 más 6, ¿verdad? Sino que imaginen que cuando lo desdoblamos esta parte de acá, como que se hace más delgadita. Imaginen que le dan con un martillo para desdoblarla. Entonces se estira un poco la sección, ¿no? Entonces hay que quitarle el espesor de la sección. ¿Ok? Entonces al final el peralte de la sección, como si fuera plana, no es la suma de los dos lados, sino la suma de los dos lados menos el espesor de la sección. En este caso, bueno, 13.5. Y de igual manera, ¿cuál es la distancia que hay entre este tornillo y este otro tornillo cuando desdoblamos? Entonces va a ser igual que calculamos el peralte, quitarle el espesor de la sección, ¿no? Y entonces estaba separado, estos dos son 3 pulgadas, ¿ok? Más 2/4, ¿no lo están viendo acá? ¿Lo ven? Hay una separación de 3 pulgadas, de 2 1/4 de pulgada aquí. Entonces cuando desdoblamos esto, ¿no? Entonces esta distancia nos quedaría 3 pulgadas más 2 1/4 menos el espesor del elemento. Y esto es 4.75, ¿no? Ok. Y entonces una vez que hayamos calculado estas dimensiones, ahora sí podemos empezar a analizar por cuál superficie puede fallar ese elemento. ¿Está claro? ¿Me puede repetir eso otra vez, lo de, digamos, lo que vio arriba, para hacer esa resta? Ok, cuando tenemos esta sección acá, ¿verdad? Ok, esta sección con huecos acá. Voy a inventarme otra. Entonces, dijimos, cuando tenemos una sección así doblada, como un angular, el secreto es, o el truco es desdoblarla, ¿no? Hacer una sección plana. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ok? Y entonces, estas dimensiones que tiene digamos que aquí sean 5, que aquí sean 4 pulgadas, el peralte final de la sección y que sea, digamos, de un espesor de media pulgada, al desdoblarla, entonces el peralte sería 4 más 5 menos el espesor. Y esto es igual a 8.5. ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿dónde se ubica este hueco? Entonces también lo desdoblamos. Bueno, no es que también lo desdoblamos, que ya quedaría ahí, es la posición. Entonces, si decimos que esta distancia de este hueco es, digamos, 2 pulgadas, y que de aquí a acá también hay 2 pulgadas, entonces, ¿cuál es la distancia ahora plana? Sería de aquí hasta acá, ¿no? Y esa distancia entonces sería, bueno, me va a quedar difícil por acá. Digamos, esa distancia sería entonces las 2 pulgadas estas, ¿no? Más estas 2 pulgadas menos el espesor de la sección.
sería de 3.5 pulgadas. La distancia vertical entre agujeros. ¿Se aclaró? Sí, profe, gracias. Mucho gusto. ¿Algún otro? No. Ok, entonces, ese era un truco para estas secciones angulares, ¿no? Que hay que desdoblar. El truco es desdoblar la sección. Ok. Ahora, ya suponiendo que la sección es plana, olvidándose de todo esto que dije, como si fuera una sección plana, incluso que no exista esta línea, entonces hay que ver por cuál sección o camino va a fallar la pieza, ¿no? Entonces, en primera instancia ya podría fallar por una sección que pase aquí por estos huecos, nada más, los dos primeros, digámoslo así, ¿no? Llamémosle a eso A, ¿no? B, este punto. Este otro sería D. Y este otro sería F. Estos puntos, ¿no? Ok. Llamémosle a este el punto C. Ok. Llamémosle este otro el punto E. Ok. Entonces, dije, hay que analizar todas las posibles superficies de falla o líneas de falla. Digamos, de primero puede ser A, B, D y F. Entonces, analicemos ese camino, ¿no? Que puede fallar por, digamos, bueno, el área bruta antes sería el peralte, que calculé de 13.5 por el espesor de la sección. Esto nos da un área bruta de 6.75 pulgadas al cuadrado. Y ahora veamos la línea A, B, D, F, ¿no? Esa línea A, B, F. Sería dos tornillillos acá, ¿no? Dos tornillos. Esta es la línea A, B, C y F por acá. Entonces, el área neta, pero lo vamos a calcular más bien como ancho neto. Después lo multiplico por el espesor y obtengo el área neta. Entonces, en este caso, el ancho neto sería el peralte de la sección menos el ancho, digamos, de los huecos, si lo quieren así. Son 1, 2 huecos por el diámetro del tornillo, que es de 7 octavos, y por especificación le sumo 1 octavo. Ok, eso sería el ancho neto. Entonces me queda 11.5 pulgadas. No, esto es el tornillo, el diámetro del tornillo, y esto es la especificación. Y repito, se dice, para calcular el área o ancho neto de la sección, al diámetro del tornillo hay que aumentarle 1 octavo. ¿Ok? Eso es, si se quiere, obvio verlo. Digamos, cuando uno tiene un tornillo de determinado diámetro, usa una broca un poco más grande. Esa es la idea. ¿Ok? Y entonces, para este primer punto, llamémosle 1, el área neta, digamos 1, porque es la primera línea, sería el ancho neto por 0.5, que es el espesor de la sección. Y esto me da 5.75 pulgadas al cuadrado. Al quitar los huecos me queda un área de 5.75. ¿Ok? ¿Qué otro camino pueden darse? Bueno, podríamos tener un camino que pintémoslo de verde ahora, ¿ok? Que puede ser acá el camino por AB siempre, ¿ok? AB
después que llegue a C, ¿no? Y que de C baje a este otro tornillo E, ¿no? Y que finalice en un punto que no indiqué ahora, antes, que es el G, ¿no? Esto es una G. Este sería el camino A, B, C, E, G. ¿Ok? Entonces veamos cuál es el ancho neto de ese otro camino. Llamémosle, en lugar de camino, llamémosle línea A, B, C, E, G, ¿no? Lo voy a tratar de dibujar por acá. Ok, tendríamos A, paso al C y paso al E. ¿Verdad? Son tres. Sería este camino. Okay, aquí es C y aquí es G. Ok, entonces, el ancho neto, WN, sería el peralte de la sección 13.5 menos el número de huecos. 1, 2, 3 huecos, ¿no? 3 huecos por el diámetro del tornillo, 7 octavos, y le sumo 1 octavo, ¿ok? Le sumo 1 octavo más, perdón, siguiendo aquella regla empírica, por cada superficie inclinada, de aquí a aquí hay S, y este sería en este caso G. Por cada superficie inclinada sumo el término S cuadrado entre 4G. Entonces, en este caso, S es 1,5 pulgadas al cuadrado entre 4 veces por 2.5. ¿Ok? Y esto nos da 10.725 pulgadas, ¿no? Y entonces el área neta 2, llamémosle así, 2, el área neta 2 sería igual al ancho 725 por el espesor de la sección. Este es el espesor. Y esto nos da 5.36 pulgadas. ¿Ok? Entonces, aquí en la línea ABCD, ¿verdad? El área neta es menor que en la otra línea, en la línea 1. Entonces, obviamente va a fallar por esta superficie. Podría fallar, entonces, uno puede decir, la sección va a fallar acá. ¿De acuerdo? Pero ¿qué otras posibilidades de falla hay? ¿Ok? Hay una línea más, digamos, uno podría suponer la línea, ahora A, B, C, D, E y G. ¿Ok? Una superficie que ahora pintémosla de ¿qué color? Negra. ¿Ok? Entonces puede ser que falle por acá, ¿sí? Falle por acá, después viene por CD, por acá, ¿ok? Y de D viaje a E, ¿ok? Y muera en G, digamos. Esta superficie así escalonada. Entonces vean que tenemos 1, 2, 3, 4 tornillos, ¿no? Y tenemos 1, 2, 3 superficies inclinadas. ¿De acuerdo? Y entonces, digamos, la línea 3 sería la línea A, B, C, D, E, G. Y entonces, aquí el ancho neto sería igual al peralte de la sección menos 4 tornillos, diámetro del tornillo, más 1 octavo. No se les olvide este octavo, ¿no? Más, por cada superficie inclinada, sumemos el término de nuevo S entre 4G. Y aquí son diferentes. Entonces, para el primer caso,
es 1.5 al cuadrado entre 4 por 2,5 más la intermedia 1.5 al cuadrado entre 4 por 4,75. Voy a continuar acá, más la última 1.5 al cuadrado entre 4 por 3. Y haciendo la operación nos da un ancho neto de 10.03 pulgadas. Y el área neta 3, entonces sería igual a este ancho neto, 10.03 por el espesor de la sección, que nos da 5.02 pulgadas cuadradas. ¿Ok? Y entonces pareciera que esta superficie, donde atraviesa 4 huecos, es la más crítica. Es donde hay menor área, ¿no? ¿Ok? Cada uno de los términos es el que puse ahí, separación, ¿verdad? Vean, 2,5 para el primero, es el primer S cuadrado entre 4G, 4,75 es el segundo, y con 3, la tercera superficie inclinada. Y la separación siempre era de 1.5, ¿no? Entonces, uno dice el área neta 3 es la que rige, ¿no? Entonces, ya con eso uno podría, digamos, calcular la capacidad de la sección o la resistencia de la sección. Tenemos que comprobar la falla por fluencia. ¿Ok? Y el P último que resiste una sección, habíamos dicho que era el phi por el esfuerzo de fluencia por el área bruta de la sección. Voy a usar un FY acá de 36 KSI, libras por pulgada cuadrada. Esto es a 0 a 36. Y el phi vale 0.9. Entonces, la capacidad por fluencia sería 0.9 por 36 por el área bruta, que ya había estimado de 6.75. Y entonces, por fluencia, él resiste una fuerza de 219 kilolibras. ¿Ok? Es en el caso de fluencia. Y por fractura, entonces, la resistencia a la fractura se rige por PU es igual a un phi por el esfuerzo ahora último del acero por el área neta o efectiva. Vamos a área neta. Y FU acá es 58 KSI para el acero a 36. Y el phi por fractura es de 0.75. 0.75 por el esfuerzo último, 58 por el área neta, y la que dije, dijimos, era la última que calculamos, 502, y mi PU vale, entonces, 218 kilolibras. ¿Ok? Y entonces, la capacidad, uno dice la capacidad, 218 kilolibras. En este caso quedaron muy parecidas, ¿no? Generalmente lo que rige es la falla por fluencia. En particular, primero porque ambas capacidades son casi iguales, ¿no? Y en este caso rige la de fractura, pero generalmente rige la de fluencia, ¿no? Pero, repito, este es un caso muy particular. ¿Alguna pregunta? Profe, no sé si lo mencionó, pero digamos, ¿por qué utiliza un área neta? Ah, bueno, es que arriba es el área bruta y abajo es el área neta, ¿verdad? Que se utiliza por fluencia, es área bruta. Ajá. Sí, en fluencia es el área bruta, ¿no?
Ok, listo. Y en fractura es el área neta o área efectiva. Llamémosle así, pero no hemos llegado al área efectiva. ¿Ok? Listo, gracias. Aquí el área efectiva, un momento. El área efectiva es el U por el AN, ¿verdad? Por el área neta. Aquí estoy suponiendo que U vale 1. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando. Perdón. Profe, digamos, por ejemplo, ahí había que hacer todos los posibles caminos de falla. Todos los posibles caminos de falla. Sí, hay veces, digamos, un camino por acá, digamos, por aquí podría ser, ¿ya? También. Pero este es igual a este, ¿no? Entonces, con calcular uno, ya no calculo el otro. Podría ser que falle por los 2 tornillos aquí al final, pero ya el primero es igual, ¿no? Entonces hay que hacer todo por donde pueda fallar la sección, ¿no? Ok, obviamente no estar acá, ¿verdad? Por estos 3 no, porque ya sería cortante y estamos hablando de tensión. Hay unos que son obvios, hay otros que por el tipo de falla no se van a presentar nunca. Pero sí hay que hacer todos los caminos posibles para adivinar cuál es el área más pequeña. Hay veces resulta obvio, pero otras veces no, ¿no? Va a depender mucho del diámetro del tornillo, de la separación entre tornillos, del gramil entre tornillos para poder calcular esa área. Entonces el secreto es traten de hacer todos los caminos posibles. Y con eso es más seguro determinar cuál es el área neta que rige el diseño de ese elemento. ¿Estamos? Sí, profe. Claro. ¿Alguna pregunta? Profe, una preguntilla ahí. ¿Sí? Uno no puede asumir que, digamos, tal vez los que están más inclinados o los caminos que tengan inclinaciones son los que van a regir, ¿o no? Podría uno asumir ese tipo de cosas, pero Pero siempre es mejor calcular todos. sí, o sea, para poder asumir estas cosas, mejor haga 1000 ejemplos y entonces ya tiene criterio para decir, asumo esto. Pero mientras sea el primer ejemplo, mejor calcúlelo. ¿Me explico? Sí, entiendo. Sí. Sobre todo que siempre los exámenes vienen trampillas, ¿verdad? Entonces más seguro calcúlelo, en lugar de estar suponiendo cosas. Vamos a hacer otra cosa, entonces. Ustedes han usado Sócrates. Sí, profe. Okay, entonces vamos a hacer un pequeño examencito corto con Sócrates. Loguearse primero, ¿verdad? Profe, yo eso nunca lo he usado. Así que... Sí, profe, yo igual. Sí, profe, No, yo tampoco creo. profe. Ok, perfecto. Entonces vamos, además de aprender un poco de hacer hoy, vamos a aprender esta otra herramienta. Es muy sencilla. Métase en el teléfono o en su computadora, en estos Sócrates, y después de ahí, o hacen una cuenta, o se pueden meter directamente como estudiantes, creo. ¿Ya? ¿Me sigue? Entonces, cuando yo hago login, bueno, yo lo voy a hacer en Teacher, ¿no? Ustedes lo hacen en Student, ¿no? Entonces, yo me meto al sistema, yo lo tengo allá lo tengo, y entonces el sistema les pide un número. En este caso, apunten, ahorita lo pongo en el chat, es el C mayúsculo, lo están viendo ahí, C mayúscula 151, C 151, E mayúscula 071. Eso es como el código de entrada. ¿Ok? Entonces nada más tienen que introducir ese código de entrada. Y vamos a hacer una prueba entonces. ¿Ya llegaron acá? Profe, ahí uno, digamos, le piden algo que se llama
room name o nombre de la clase, ahí apuntamos ese código. Sí, pero todavía, ahorita, cuando yo ya lo inicie. Ah, ok. No hay nada. Entonces, lo voy a anotar en el chat. Sería el E mayúsculo 151 E 071. 071. ¿Ok? Ese es el número de mi clase. ¿Ok? Ahí están en el chat. Si no, ahí también lo están viendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una prueba, un examen corto. 5 o 7 preguntas creo son. Y entonces vamos a iniciarla. Nada más, todos llegaron a la página del Sócrates. ¿Están ahí? Sí, profe, ¿se ocupará calculadora? Calculadora. Creo que hay una pregunta al final que sí requieren una calculadora. Pero es un número. Profe, una pregunta. Ajá. Es que, digamos, aquí tira que está esperando que la actividad empiece, pero no sé si en algún punto nos va a pedir como un nombre o algo parecido. Como no creamos una cuenta. Voy. Ok, entonces, sí, alisten, puede ser la calculadora del mismo teléfono o una parte. Creo que la última pregunta, bueno, en realidad no última porque va a ser aleatorio. Entonces alisten una calculadora, ¿ok? Vamos a tomarnos, son las 3:15, 2:30, 15 minutos, ¿ok? Entonces voy a, aquí está el quiz número 1, siguiente. Entonces, necesito que pongan el nombre. Les va a pedir el nombre, además de la clave de la clave que yo les di. Ponen el nombre, vamos a hacer preguntas aleatorias. Ya, posiblemente a Edwin le sale la pregunta 1 de primero y a Eric le sale la pregunta 3 de primero. Las respuestas y mostrar puntuación final. Ok. Y ya están listos. Sí. Sí. Profe, bueno, todavía, bueno, si le doy join, no, me dice que todavía no es válido. Sí, todavía no he empezado. Entonces, a partir de este momento tienen 15 minutos para hacer la corta. Es muy similar a las Profe, que yo hice antes. ¿Sí, señor? esto es el equivalente a un quiz, entonces. El prometido, sí. Ok. Ok, ¿está claro? Y la palabra es promesa. Y entonces empezamos. Entonces, el código de la clase mía y el nombre. Nombre y apellido. ¿No? Empezamos. 15 minutos. A los 15 minutos paro yo. No se para solo. Ahí pueden empezar a introducir el código. Bueno, ya están entrando, veo. Profe, no hay un límite de tiempo por pregunta, ¿verdad? No, son 15 minutos que yo lo paro aquí tengo terminar.